¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con nuestra querida Alejandra Elizondo, una gran invitada que ya teníamos algunos meses tratando de agendar, pero siempre anda de arriba para abajo. Y bueno, un programa más de Values for Life. Bienvenidos, vamos a tener una charla muy interesante con ella y vamos a conocer la parte empresarial, que es magnífica y se distingue por todos estos tips de liderazgo que siempre está manifestando en sus canales, en su Instagram. Y también vamos a platicar un poquito de la parte de quién es Ale Elizondo como líder en la comunidad empresarial, como líder en la comunidad de las mujeres. Y por supuesto no puede faltar la mujer, ¿no? Que pues ahora tienen que combinar, decía un rector del TEC, que tienes que combinar a la familia y a los negocios, pero también a la comunidad. Y de pronto son estas esferas que tienes que estar malabareando en el día a día y no puedes descuidarlas, ninguna, porque son importantes, pero particularmente a la familia, pues menos, ¿no? La familia es la única bola de cristal que está siendo parte de tus malabares, y esa, si se cae, pues se pierde y se rompe, ya no la puedes recuperar. Lo demás sí se puede recuperar. Pero entonces, en este balance que implica ser empresaria y ser mujer, es muy, muy interesante cómo pues sí se logra un balance. Y vamos a conocer esto y algunas otras cosas muy interesantes en el programa de hoy. Así que bienvenida, Ale. Gracias, encantada de estar contigo. Gracias, feliz de la invitación, de tener esta charla, este momento para expresar ideas, compartir situaciones, vivencias. Feliz. Pues buenísimo. Entonces, damos por iniciado esta charla y te agradecemos mucho el poder dedicarnos estos minutos para los Values for Life. Y yo empezaría con un poco la historia de Ale, la empresaria, cómo realmente entiendo que tenemos el tiempo limitado, pero a lo mejor los principales hitos, ¿no? Yo recuerdo cuando pues, finalmente apenas eras una adolescente, muy, muy pequeñita, y ya tenías esta visión y esta ambición también de pues, cruzar las fronteras, incluso llegaste a hacer pues, modelaje internacional, cual pues de alguna manera te puso rápidamente en el mundo pues, empresarial, de las marcas internacionales, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que sería padre compartir a los amigos un poquito de Ale, la empresaria, que empieza desde muy jovencita realmente a trabajar y a superar muchos retos, y luego la evolución que has tenido, ¿no? Ya, pues sí, la verdad es que la vida me tocó un poco diferente. Hablo de mis amigas y mis alrededores. Recuerdo que cuando todas estaban en el reventón, a mí me tocaba estar trabajando, y no fue, o sea, obviamente terminó siendo por gusto, pero fue por necesidad. Mi papá muere cuando yo tenía 17 años, entonces esa situación me orilla o me lleva a la vida a tener que pues, empezar a salir adelante, buscar realmente mi forma de ganarme el dinero. Porque no previó mi papá realmente dejarnos con algo de ahorros y así. Mi mamá toda la vida dedicada a la casa, entonces para mí el verla tan vulnerable en el momento en el que murió mi papá fue un golpe. O sea, recuerdo perfecto el día que llegamos a su funeral, y para mí fue un golpe verla y ella con una angustia de qué iba a hacer, ¿no? Con 3 pues, casi adolescentes. Entonces, bueno, desde ahí decido yo empezar a salir, como lo mencionas tú, casualmente. Voy a un viaje a México con una de mis amigas que nos decía que quería que fuéramos a casa de su abuelita. Entonces en la casa de esa abuelita estaba una editora muy importante de una revista muy importante, y ahí me dice que si no quería hacer unas fotos, ¿no? Total, o sea, hago la portada de esa revista, y esa me ayudó para después llegar a Nueva York. Me firmó una agencia por 2 años, aguanté uno nada más. La verdad es que fue un ambiente muy difícil para mí. Yo tenía una inocencia de verdad que muy, muy grande. O sea, me acuerdo perfecto que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo, no? La verdad es que sí estabas muy protegida y muy cuidada, porque desde los contratos te preguntaban hasta si querías hacer ropa interior, trajes de baño, y yo todo era... No quiero hacer ni traje de baño porque no quiero que piensen otra cosa. O sea, una inocencia muy grande, ¿no? Entonces me va muy bien, bendito Dios, me fue muy, muy bien. Hice campañas muy importantes de Coca-Cola, hice muchas revistas, Seventeen, Allure, hice muchas revistas también.
pero al año decido que quería regresar a estudiar, que no era para mí, no me gustó el ambiente, me regreso y entro al TEC de nuevo y pongo mi primer negocio. Y entonces desde ahí empecé a conocer el mercado. Ahí fue cuando me daba cuenta, porque el negocio estaba en el centro, entonces me daba cuenta cómo se comportaba el mercado. Y de ahí me empezó a llamar muchísimo la atención. Dije, ¿por qué en la quincena se vende más que en los días normales? Entonces me di cuenta que no existía la cultura del ahorro y empecé a investigar todo eso. Seguí estudiando en el TEC. Gracias a Dios ese negocio pagó una carrera. Y de ahí... trabajé para alguien más, estuve trabajando varios años más y hace 14 años arranco poniendo Moldeate. Empecé, era un local muy chiquitito, 42 metros cuadrados. Estuve así varios años, luego nada más lo hicimos más grande, pero llegó un punto en el que ya cuando mis hijas yo las vi un poquito ya como, ya sabes, no tenía que estar en la piñata porque ya habían pasado la etapa de la piñata y todo eso, ya las sentía un poquito como que podía despegarme un poco de ellas, decidí crecer. Entonces empecé a multiplicarme con más sucursales. Ahorita, perdón que te interrumpa, y vamos a tener, digamos, un bloque especial de Moldeate. Uh-huh. Y para seguir un poquito en la ruta de estos hitos que van realmente marcando tu carrera empresarial, porque salir desde muy temprana edad a un roce y una competencia internacional no es sencillo, ¿no? Y como claro. Bien, pues ahí lo primero es la valentía, independientemente de la inocencia que pues, todos tenemos en esta edad y en la adolescencia, y que también pues implica mucho valor el irte fuera de casa claro. y competir contra otras grandes personalidades en la industria, y también contra todos los temas que hay detrás de la publicidad, en fin, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito más en, por ejemplo, ese fue un paso, ¿no? Y luego, cuando decides emprender, porque no es fácil, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que pasan, no te digo años, sino toda una vida decidiendo si emprenden un negocio. Entonces, pasar a ese segundo hito donde, ¿qué te motiva a emprender? Digamos, en tu recuerdo, ¿por qué tomaste esa decisión y por qué se te hizo fácil emprender un negocio? Porque no había de otra. O sea, la verdad es esa. O sea, mira, yo siempre lo he dicho, o sea, si Dios me dio un talento, también me puso la situación para poder vivir ese talento y para poder ejercerlo. Porque me puso el talento a lo mejor de la valentía, de ser aventada, de todo eso, pero también me puso la situación en la que tenía que hacerlo. Porque tal vez si yo hubiera estado en una casa con un padre presente, que no hubiera muerto y que hubiera estado todo la solvencia económica que tenía antes, pues seguramente yo me tardo muchos más años y tiempo en arrancar, ¿no? Okay. Entonces, mucho fue eso, mucho fue la necesidad, el querer tener que estudiar. Por ejemplo, lo de Nueva York, para mí la finalidad era el perfeccionar mi inglés. Entonces, darme cuenta, creo que fui muy valiente desde niña, pero creo que se unieron esos dos factores, la necesidad con el momento en el que tenía que. O sea, por mí no era opción. Yo creo que todavía yo admiro más a los empresarios que por decisión propia y aún estando bien en sus casas, se arriesgan a tener un estrés extra. O sea, yo me acuerdo perfecto, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y te digo, mis amigas pues tenían otras vidas, o sea, ellas ya salían y andaban en el antro y para mí eso empezó hasta los 23 años, ¿no? Okay. Por tener que estar pues ocupándome de mis finanzas desde muy niña, claro. Muy chiquita. Sí, pues sin duda el tema de la necesidad, ¿no? Y te hace actuar, claro. Y te da un coraje en el sentido positivo de que te da el ánimo, te da el valor y te da la estamina que se requiere para hacer algo, ¿no? Entonces, era ahí o ahí, ¿no? Porque claro. Realmente ese es un trigger, ¿no? Es un disparador de una decisión que muchas veces a muchos empresarios les toma tiempo, ¿no? Yo creo que ser emprendedor implica una valentía sustancial,
Y luego lo segundo es cómo mantenerte con éxito, porque está probadísimo que 8 de cada 10 nuevas creaciones pues, no sobreviven después de un año, ¿no? Entonces es la mortandad en ese tipo de startups, que ahora se les conoce, es emprendimiento, entonces es muy alta y de pronto no es fácil mantenerse ahí, ¿no? Yo creo que aquí nos ayudaría, con esto terminamos este primer bloquecito, ¿cuál fue un par de aprendizajes que tú tienes de esa primera experiencia de emprender un negocio? Una, empecé a conocer a las personas, a tus colaboradores. O sea, porque me di cuenta que dependiendo del trabajo era el compromiso, todo ese tipo de cosas. Porque mi primer negocio eran boots que tomaban fotos y salían calcomanías. Entonces, obviamente, ni yo podía pagarles mucho y muchas veces las empleadas se metían 3 semanas para comprarse lo que querían, juntaban y se te iban, ¿no? Entonces, todo este tema de empleo, de cómo mejorar el liderazgo, cómo darles incentivos, fue lo más importante que aprendí desde los 19 años. El cómo hacer candados, por ejemplo, me acuerdo que estaba en Plaza México y de repente me reportaban, oye, pues la chica llegó en vez de las 10, llegó a las 11, ¿no? Entonces, ¿cómo controlabas eso? Porque era muy caro darle un celular. Te estoy hablando yo tenía 19, te estoy hablando de hace 25 años, ¿no? No había celulares, así no le puedes dar un celular nada más para tenerlo ahí y estarla revisando. Y entonces, pues empiezas a idear y entonces se me ocurrió que había un teléfono público dentro de la plaza y compré una tarjeta y marqué a mi celular. Yo sí tenía un celular, pues de esos viejitos, o sea, startup. Sí, exacto. Y se registraba un número, y lo volví a marcar y se volvió a registrar el mismo número y así dije, aquí es. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de candados, de controles, ahora me han llevado a haber desarrollado el software tan increíble que desarrollé, que está a punto de salir al mercado y va a ayudar a la administración de muchísimos pequeños, medianos negocios. Pero es como abrir esa mente y decir, a ver, ¿cómo? Entonces se te atora algo y ves por dónde. Y te estoy hablando de esto de hace 25 años. Y es la resiliencia famosa de la que se habla tanto, ¿no? Ahora o sea, te enfrentas a un reto y justamente la resiliencia es tu capacidad, a cómo reaccionas a este reto, ¿no? Está muy trillado que se dice, no, pues es que no existen los problemas, sino cómo reaccionas ante las cosas que se te presentan, ¿no? Y yo creo que esto es un mensaje muy importante para cualquier emprendedor, justamente desarrollar esa capacidad de ser resiliente, porque va a haber retos, siempre va a haber retos, siempre va a haber crisis, siempre va a haber situaciones que tienes que afrontar y mientras más rápido las afrontes y las resuelvas, pues más rápido vas a poder tener éxito, ¿no? Cierro esta primera parte con algo que dicen mucho en los libros de business de Estados Unidos, ¿no? Es fracasa y fracasa rápido. A diferencia de nosotros en México, no nos gusta hablar del fracaso y menos nos gusta pensar que podemos fracasar, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza detrás de esa frase, fracasa y fracasa rápido? Es, finalmente no todo va a salir como tú esperas. No. Y mientras más rápido le des la vuelta a eso y lo superes, va a ser mejor. Pero como mexicanos, de repente nuestra idiosincrasia nos hace como tratar de no hablar de nuestros fracasos, cuando en realidad de los fracasos se aprende mucho. Por supuesto, Moldéate es mi 4º negocio. Y a lo largo de estos 14 años he hecho otros 2 negocios, que uno ahí va y el otro se quedó en proyecto. O sea, para pegarle a uno definitivamente no es fácil y aprendes de todos y en el camino mis respetos para quien a la primera le pegue o que dure años y no se muera o que no sea una moda y que realmente pase desapercibida en años. Entonces, no es fácil y echando a perder se aprende y es la única forma de, como dicen, para conocer la luz hay que primero ver la oscuridad.